Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, eso está muy flojo. Que el Señor les bendiga. Amén. A ver, que el Señor les bendiga. Amén. Eso sí tienen pinta que tomaron guayoyo. Bueno, yo me tomé mi guayoyito ahorita. Estamos contentos. Qué bendición ver caras, verles a cada uno de ustedes, mis hermanos, y con la bendición de poder estar en la casa del Señor para poder adorarle, para poder contemplar y ver su palabra y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que estamos contentos, estamos agradecidos por el privilegio, como decía el hermano cuando daba gracia. Es una bendición, un privilegio estar en la casa del Señor, tener un lugar que abre sus puertas y que podemos venir y adorar y escuchar la palabra. Es un privilegio y estamos contentos y agradecidos con el Señor. Bien, hermanos, este mes estamos haciendo un énfasis bastante fuerte en la obra evangelística. Estamos haciendo un énfasis acerca de la predicación del Evangelio. Hemos siempre planificado de un año para el otro tener una actividad evangelística por completo, que va a ser el día ¿qué? El día 27, es decir, el último domingo de este mes, donde todos vamos a traer amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y queremos despertar, mis hermanos, de alguna manera la conciencia a la proclamación y predicación del Evangelio. Hoy, en el mundo en el cual vivimos, muchas personas están haciendo muchísimas cosas en el nombre de Dios. Pero déjenme decirle algo, debemos preguntar cuántas de esas cosas que estamos haciendo verdaderamente están alineadas a la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Hoy hemos predicado el segundo mensaje acerca del énfasis sobre el evangelismo y la predicación del evangelio, y lo predicamos esta mañana en el fraile. Hoy voy a predicarles el mensaje que prediqué el domingo pasado, ¿ok? Así que prepara tu corazón para lo que Dios tiene para ti, y por razones de circunstancias del tiempo acá, hay dos mensajes de familia que vamos a guardar por ahí, que en su momento se los voy a predicar, porque queremos que el punto de misión en San Isidro pueda tener todas las predicaciones que estamos teniendo. Y a propósito, aprovechamos para darle un gran saludo a las personas que nos miran por el canal. Ya estamos poco a poco creciendo. A ver, ¿cuántos de aquí están suscritos al canal? A ver, 1, 2, 3 personas solamente. Tienen compromiso de suscribirse, suscríbase para que cuando lleguemos a 50 miembros apenas podamos transmitir en vivo. Así que comparte estos videos, sabe que lo colocamos por el grupo, ¿verdad? Esta semana coloqué uno, subí ya el estudio que tuvimos el día martes, de manera que puedes ir ahí y escucharlo. Pero hagamos algo, vamos a compartirlo, ¿vale? Vamos a mandarlo a 2 a 3 contactos que tengamos para que así la palabra del Señor pueda correr. Bien, sin más preámbulos, vamos a Mateo capítulo 29, ese es el otro capítulo que yo he añadido. Mateo capítulo número 28, este es un pasaje archiconocido por muchas personas, Evangelio de Mateo, en su capítulo número 28. Es un pasaje demasiado conocido que probablemente tú debes conocer de memoria, pero es el que marca el enfoque específicamente de la obra evangelizadora, de la misión y de la visión de Dios respecto al anuncio, a la proclamación de la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, en sus versículos 16 al 20, vamos a estar leyendo allí. ¿Qué te parece si lo leemos de forma antifonal? Yo leo uno y tú lees así uno, y vamos hasta el versículo número 20. Estoy en el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 28, del versículo 16 al versículo número 20. Si tú lo tienes, por favor, dime un fuerte amén. Amén. Venga, dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ustedes, vamos fuerte. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gustaría predicar en el día de hoy bajo el tema el mensaje del Evangelio. Me gustaría predicar acerca del mensaje del Evangelio. Que Dios pueda tomar nuestros corazones, hermano, y podamos ser desafiados para que nuestra boca no se cierre, sino que podamos abrir nuestros labios y compartir la palabra del Señor. No solamente a los hermanos de este punto de misión que están aquí,
Quisiéramos hablarle a aquellos que nos miran y que van a ver este mensaje, donde quiera que estés, si eres creyente, escúchame algo, abre tu boca. No sé por qué razón Satanás ha intentado cerrar, acallar nuestros labios. Pero hoy necesitas permitirle a Dios que hable a tu vida y que nuestra boca se abra para poder compartir el maravilloso mensaje de la palabra del Señor. Oremos, Señor, te pedimos ayuda en este momento. Tal vez lo que hasta ahora no hemos entendido, te pedimos que nos los hagas entender en este momento. Señor, háblanos en este momento por el mensaje bendito y glorioso de tu palabra y que tu pueblo, oh Señor, pueda ser hoy enseñado. Habla a aquellos que nos mirarán por este video, tal vez, Señor, no lo sé, pero permite que este mensaje pueda alcanzar un corazón dispuesto, Señor, a obedecer. Permítenos comprender qué significa el mensaje del Evangelio, en qué consiste y sobre todo cuál es nuestra parte, cuál es nuestra responsabilidad en esa gran tarea de predicar tu Evangelio. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Permíteme avanzar con mis notas introductorias. Esta declaración de Mateo 28, como lo hemos visto, del versículo 16 al versículo número 20, lo conocemos comúnmente como la Gran Comisión, aunque no es más importante que otras declaraciones en los evangelios, y necesitamos entender también que no es la última de las declaraciones de nuestro Maestro, mucho antes de poder irse de alguna manera al cielo. En los otros evangelios, ni tampoco es la última que nuestro Señor ha pronunciado entonces. Sin embargo, esta declaración se aplica a todos y cada uno de los creyentes, a todos y cada uno de nosotros como creyentes. De modo, mis hermanos, que debemos de alguna manera comprender los factores que intervienen en este eslogan que hemos establecido por años y que las iglesias y los ministerios hemos establecido, que se llama la Gran Comisión. Necesitamos comprender entonces en qué consiste y cuál es nuestra parte en esta Gran Comisión. Vamos a ver que fundamentalmente esta Gran Comisión o esta tarea que de alguna manera el Maestro nos ha encomendado está basado bajo los términos de su autoridad. Mira conmigo el versículo número 8, Jesús 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, mira lo que les habló diciendo, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, le dice, me es dada, ¿en dónde? Tanto en el cielo como en la tierra. La palabra potestad significa autoridad o el derecho de ejercer un poder. Escúchame algo. La palabra potestad que conseguimos aquí es la palabra que significa básicamente la autoridad que el Señor nos está dando de poder tomar un poder. Y vamos a ver, y eso es lo que básicamente es el centro de nuestra enseñanza o de nuestra predicación. Debemos entender que la predicación y en la proclamación del Evangelio hay un poder. Y Él nos está diciendo toda potestad, es decir, toda autoridad, todo el derecho de poder ejercer el poder del Evangelio nos es dado. Y Él dice, en el cielo y en la tierra, yo les doy a ustedes ese poder. Yo a continuación voy a compartir con ustedes específicamente ese poder. De manera, mis hermanos, que predicar el Evangelio, en el momento que tú y yo tomamos las Escrituras, en el momento que tomamos el bendito mensaje del libro de Dios, estamos ejerciendo autoridad en la proclamación del poder de las buenas nuevas de salvación. Escúchame, cuando tú y yo predicamos, estamos ejerciendo autoridad. La autoridad está totalmente desligada de todo aspecto místico. No. El poder reside, mis hermanos, en el momento que tomamos el Evangelio y alzamos nuestra voz y proclamamos el mensaje de Dios. Es importante que tú y yo podamos entender esto. A mí me encanta una cita que voy a leer a continuación y espero que tú puedas tomarla en tu corazón y que podamos entender el gran poder que tenemos al proclamar la palabra del Señor. Me encanta Romanos capítulo 1 y verso 16. Ve ahí a tu Biblia, si puedes llegar conmigo. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Las declaraciones de Pablo, unas declaraciones contundentes y categóricas, dice de la siguiente manera: porque no, escúchame, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque, escúchame, es poder de Dios, que dice, para salvación a todo aquel, sin discriminación de raza, color, ni estatus social. Es un poder, escúchame, de Dios para salvación. No solamente a un grupo selecto de personas, es un poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree.
Y sigue diciendo, al judío primeramente y también al griego. De manera que todo el Evangelio de Mateo recalca la autoridad que Jesucristo de alguna u otra manera, mis hermanos, ha dejado. Vamos a ver que a través de todo el Evangelio de Mateo, el Señor va a mostrarnos de alguna manera que, mira, entendamos algo, cuando predicamos el Evangelio entonces ejercemos poder y el Señor Jesucristo nos está delegando esta autoridad y Él nos ha dado un ejemplo de cómo ejercer esta autoridad. Evangelio de Mateo, si me puedes seguir con tu vista, acompáñame por favor, cerca del capítulo 7, versículo 29, vamos a ver que había autoridad para enseñar. Si tomas nota, luego revisas los versos en tu casa, vamos a ver que el Señor Jesucristo dice que Él les enseñaba, cuando lo escuchaban, dice que se admiraban de su doctrina. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque enseñaba como quien tiene autoridad. De manera que el Señor ejerció la autoridad en el momento que Él enseñaba, en el momento que predicaba, ejerció la autoridad. Número 1, número 2, vamos a ver que ejerció la autoridad para poder sanar. Capítulo 11 y versículo 1 al 8, vamos a ver que ejerció la autoridad. Él dice en el capítulo 8, y en el capítulo 9 vamos a ver que el Señor Jesucristo dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre, estoy en Mateo 9:6, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad y tiene autoridad para poder perdonar, mis hermanos, los pecados. Vamos a ver finalmente que el Señor Jesucristo tenía toda autoridad, no solamente para perdonar pecados, no solamente enseñaba como quien tiene autoridad, no solamente tenía autoridad para perdonar los pecados, sino que el Señor Jesucristo tenía autoridad sobre Satanás y sobre todos los demonios. Y esto lo vemos en el capítulo 10 y versículo 1, dice que tomó a los 11, a los 12, dice que le dio toda potestad y toda autoridad para poder echar, para sanar y para poder echar fuera a los demonios. Escúchame algo, porque no estoy lanzando versículos al aire, quiero que tú y yo podamos entender, mis hermanos que estamos aquí, que hemos sido salvos por la bendita gracia del Señor, que en el momento que tú y yo tomamos la palabra del Señor, en el momento que tú y yo tomamos las Escrituras y la proclamamos, anunciamos el mensaje del Evangelio, estamos ejerciendo autoridad. Y una autoridad especial. De manera que Mateo dejó claro que Jesús tiene no autoridad, tiene toda autoridad. Puesto que Jesús tenía autoridad, podemos obedecerle sin temor, sin que importe dónde nos guíe ni las circunstancias a las que nos enfrentemos en la vida. Porque la razón de esto es que Él tiene absolutamente todo el control. Por su muerte y resurrección Jesús derrotó todos los enemigos y recibió toda la autoridad. Por eso es que con esa autoridad puede pararse ya al final. Después de haber resucitado, se les presenta a sus discípulos con los cuales estuvo durante 3 años y le dice, ¿saben algo? No solamente tengo la autoridad, tengo el derecho legal de toda autoridad. Por cuanto he vencido la muerte, y les digo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y bajo esa autoridad, yo les delego ese poder para que ustedes vayan y proclamen, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. De manera que vamos a ver que en los versículos 19 y 20 que tenemos en esta porción, Jesús usó la autoridad para encomendar una actividad. Lo voy a volver a repetir. Jesús usó su autoridad para poder encomendarnos una actividad, y escúchame bien, a la cual tú y yo estamos siendo llamados a practicar y ejercer, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver que esta expresión griega, por tanto, y vamos a tratar de verla gramaticalmente, es un verbo griego que está traducido en el español como y, es una forma verbal en español imperativa de la palabra imperio, por tanto, y. Para nosotros en castellano es un imperativo, un mandato de esa palabra imperio, de uno que manda, de uno que dicta. Él no está diciendo de manera subjuntiva, si ustedes quieren, vayan. Si a ustedes les parece, vayan. No, Él está diciendo, vayan y prediquen el Evangelio. Sin embargo, la realidad, mis hermanos, es que, aunque en castellano está traducido en español como un mandamiento, tenemos lo que se conoce como un participio gerundio en griego. ¿Te recuerdas las clases de primaria? Es un gerundio que significa cayendo, corriendo y yendo.
Lo que Jesús está diciendo, por tanto, ustedes mientras van caminando, ¿qué deben hacer? Vayan haciendo, yendo, cayendo, corriendo, ¿verdad? Mientras que ustedes van en el camino de la vida, la responsabilidad que Dios nos está demandando a cada uno de nosotros, vayan llevando, que dice el mensaje del Evangelio, vayan haciendo discípulos, ¿a dónde? A todas las etnias. Eso es lo que significa a todas las naciones sin importar. Y la palabra necesitamos comprender que para poder hacer discípulos, no podríamos hacer discípulos sin que antes prediquemos las buenas nuevas de salvación. Es por eso que la iglesia es comparada con un bote que tiene 2 remos, que quien lo sostiene es ese evangelismo y discipulado. No puede haber discipulado sin que antes haya proclamación, sin que antes haya evangelización. Por eso es que no podemos discipular a inconversos. Básicamente, discipulamos son a los creyentes de alguna u otra manera. El único mandato en toda la gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones. Pero el discipulado comienza con la evangelización. Por favor, acompáñame a Marcos 16, 15 y 16. Dice de la siguiente manera, es un pasaje paralelo a Mateo 28, y dice de la siguiente manera, y les dijo, id por todo el mundo. Estoy en Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, que dice, a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué pasará? Será condenado. De manera que nosotros, nuestra responsabilidad no es que las personas se conviertan o no se conviertan. Mis hermanos, nuestra responsabilidad es ir y predicar el evangelio a toda, sin discriminación, a toda criatura. Esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia. Tengo un texto más en Hechos capítulo 14. Vamos a ver el énfasis sistemático que vamos a conseguir en estos pasajes. Quiero que llegues a Hechos capítulo 14, por favor, ahí en tu Biblia. Y versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, y confirmando el ánimo de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, mira lo que dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo dado con ayuno, y les encomendaron al Señor a quien habían creído. Dame tu atención por un momento, por favor. Aquí vamos a ver un proceso sistemático de establecimiento de la iglesia. Aquí vamos a ver un proceso sistemático de proclamación y predicación del evangelio. Mira lo que dice. Y después de anunciar, número 1, estoy en el verso 14, 21, y después de anunciar, número 1, ¿qué? El evangelio a aquella ciudad. Y segundo, ¿qué hicieron? Y después de hacer muchos discípulos. De manera que la manera correcta de comenzar a ser discípulos, mis hermanos, es comenzando a anunciar y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego lo que vamos a ver posteriormente en los siguientes versículos, confirmar los hermanos, confirmar sus ánimos y constituir ancianos, constituyen las últimas etapas del proceso de evangelización y de discipulado. Pero escúchame algo. Todo comienza con la proclamación y la predicación del evangelio. Y es aquí donde, escúchame mis hermanos, precisamente quiero introducir una pregunta de manera personal para tu vida y para mi vida. Y quiero preguntarte, ¿hace cuánto no le predicas el evangelio a alguien? Te quiero que puedas pensar en este momento. ¿Por qué estás aquí en este lugar? ¿Para qué crees que Dios te salvó, mi hermano y mi hermana? Dios quiere usarte como un instrumento y como un canal, escúchame, para poder ser un proclamador, un portavoz de las bondades de Dios, del mensaje del evangelio. Jesús dijo, en efecto, mientras ustedes van yendo, hagan discípulos en todas las naciones, en toda etnia. Sin importar dónde estemos, debemos ser testigos de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Sin importar dónde estemos, necesitamos ser testigos de Jesucristo y tratar de ganar a otros para Él. ¿Sabes qué dijo en el capítulo 8 antes de irse? Esas sí fueron parte de sus últimas declaraciones. Y me seréis
testigo. En Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos venido de diferentes países. Quiero hacerte una pregunta. El hecho de que estemos en un país extraño al nuestro, digamos así, no quiere decir que vamos a dejar de abrir nuestros labios para poder hablar la palabra del Señor. Ahora es cuando más, estando en un país tal vez que no es el nuestro originalmente, escúchame, necesitamos abrir nuestra boca y proclamar. Estamos en una sociedad, escúchame, ante Dios por completa. La pregunta, ¿quiénes hablarán del mensaje? ¿Dónde están los creyentes que han sido llamados de las tinieblas a la luz para proclamar? ¿Puedes imaginar que Dios te puede usar para alcanzar a alguien de esta tierra y poder? Quiero que puedas pensar que Dios nos ha traído de diferentes tierras y que lleguemos a esta tierra y poder predicarle a alguien y que puedan conocer el mensaje del Evangelio. Gloria al Señor, que hoy hay dos hermanas que han nacido en este país y están en medio nuestro. Y es una gran bendición que estén escuchando la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13 dice la Escritura, pero teniendo el mismo espíritu, escúchame, porque este pasaje nos desafía de alguna manera. Me encanta este pasaje porque dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Mira lo que dice, mis hermanos. Creí. Pero mis labios no se quedaron callados. Dice, creí, por lo cual hablé. También creemos, por lo cual también nosotros hablamos. ¿Te das cuenta de lo categórico de esto? El apóstol Pablo está tomando una cita del Antiguo Testamento y la está extendiendo a la iglesia del Nuevo Testamento y está diciendo, creí, por lo cual, ¿qué dice? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual nosotros también, ¿qué hacemos? Hablamos, proclamamos, decimos, mentamos la palabra del Señor a voz alta. Y colocaba un par de preguntas en mis notas y quiero hacértela. Quiero que, es retórica, es decir, no me la debes responder ahora, quiero que te la hagas y la respondas en tu alma y en tu mente. Yo sé tu respuesta seguramente. ¿Tú has creído? Seguramente estarás diciendo ahí, sí, pastor. Y mi segunda pregunta es, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no compartir las buenas nuevas? La semana que viene vamos a ver un mensaje maravilloso que habla de llevar el Evangelio a nuestras familias. No me voy a adelantar. Pero ¿por qué no compartir la palabra del Señor con nuestros compañeros de trabajo, fundamentalmente con nuestro principal círculo de nuestra familia? ¿Por qué no compartir el mensaje del Evangelio con nuestros vecinos y amigos? ¿Por qué no compartirle esa palabra de verdad? Dice la Biblia, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ese es el término griego diaspairo, que habla de la persecución de la diáspora. Dios tiene que enviar persecuciones y ha enviado persecuciones a la iglesia. No digo que este es el patrón siempre, pero en la iglesia infante vamos a ver en el libro de los Hechos que por lo menos tenemos dos diaspairos, es decir, diásporas que Dios tuvo que traer sobre el pueblo de Dios para que pudieran salir y proclamar el Evangelio. Ahora bien, dice, los que habían sido, estoy en Hechos 11, del 19 al 21, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, en el mar Mediterráneo, y mira lo que hicieron, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a judíos. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y grande número creyó y se convirtió al Señor. Mira, tú y yo no nos podemos negar a la posibilidad, ni podemos cerrar la puerta. En mis notas más abajo coloco una nota que dice, no somos de los que cerramos la puerta. Mira, ya me he adelantado. No somos de los que cerramos la puerta. Tú y yo no podemos saber si ese familiar, si ese compañero de trabajo va a creer o no va a creer. Esa no es tu responsabilidad ni la mía. Pablo dice, yo Pablo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento proviene necesariamente de Dios. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es, abre tu boca, proclama, comparte.
mis hermanos, la palabra del Señor. Vamos a ver que el término discípulo fue el nombre más popular para los primeros creyentes. Vaya y hagan discípulo a todas las naciones. Ser discípulo significa más que convertirse o ser miembro de una iglesia. ¿Te das cuenta? Cuando yo me hago un discípulo de Jesucristo, voy a parecerme a mi maestro. Quiero vivir como mi maestro. La palabra griega para discípulo es la palabra mater, que significa aprendiz. ¿Recuerdas esto de la universidad, del alma mater? ¿Lo han escuchado? El alma mater. El aprendiz, básicamente. De manera que un discípulo es un aprendiz ¿de quién? Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Esto significa que debemos imitar a Pablo? No, vamos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo se apega a su maestro. ¿Es así o no es así? Un discípulo se identificaba con él, aprendía de él, vivía con él, comía con él. El discípulo aprendía no solo escuchando, sino también haciendo. Escúchame, ¿verdad que la mejor enseñanza que le damos a los hijos, más de nuestras palabras, es lo que podemos hacer con nuestra vida práctica? ¿Verdad que nuestros hijos aprenden más de lo que nosotros hacemos que lo que decimos? ¿Alguien conmigo? Madre mía, ustedes han vivido la vida seguro más que yo y saben que lo que estoy diciendo es así. Tenemos que aprender del maestro. Ve conmigo, por favor, a Marcos capítulo 9. Quiero que leas este pasaje. Quiero que veas cómo Dios te desafía en este pasaje. Si Él es nuestro maestro, debemos aprender de Él. Marcos capítulo 9, versículo número 35. Si lo tienes, mira lo que dice. Tienes que aprender del maestro. Tenemos que aprender y practicar como lo hacía el maestro. ¿Qué hacía? Mateo 9, 35. No me vayan a apedrear, no se preocupen. Mateo, ya me vieron así como que este pastorcito. Mateo 9, 35 dice así. Estoy en Mateo 9, 35. Dice, ¿y recorría quién? Jesús todas las ciudades y aldeas. Eso no eran 2 kilómetros, ni 3, ni 5. 500 kilómetros. 300 kilómetros, no en coche, a pie. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando en las sinagogas de ellos. Y mira lo que dice, y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia, que dice, en el pueblo. Debemos aprender del maestro. ¿Qué hacía el maestro en su vida? ¿Perdía el tiempo? No. ¿Qué hacía en su vida? Recorría todas las ciudades y aldeas, ¿haciendo qué? Enseñando y predicando el evangelio del reino. Por eso se dice que nuestro maestro era un hombre enérgico. Probablemente es la razón por la que pudo soportar en la cruz tantas horas ahí. Se cree que murió por asfixia nuestro maestro. Estaba literalmente clavado con clavos y lacerado por completo. Puedes imaginar derramando sangre de su espalda, de su frente, porque le clavaron esa corona de espinas. Se la martillaron, se la clavaron. No sé, la doctora que está aquí, no sé hasta dónde una espina de eso pudo literalmente traspasar su cráneo, pero que no pudo tocar la parte del cerebro, pero probablemente hubo un impacto, un shock en su cráneo. Puedes imaginarlo, varias clavadas, varias heridas con derramamiento de sangre, y en esta posición, clavado de los pies, probablemente durante 3 horas estuvo el maestro ahí. Madre mía. En los versículos 20 vemos la autoridad de Jesús como capacidad. Jesús no solo estaba presente en medio de sus discípulos cuando estos se reúnen, sino que también están cuando ellos van. Al final del versículo 20 dice, y es aquí, pero bajo el contexto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de manera que en el ejercicio de ir y predicar, el Señor nos acompaña en la proclamación y en la predicación. Si Jesús hubiese permanecido en la tierra, es lógico que de alguna manera pensáramos o podríamos entender que no pudiéramos, o que mejor dicho, que Él no hubiera cumplido la promesa de decir, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él se tuvo que ir al cielo
para poder llevar y desarrollar a cabo todo su plan en este mundo y para que la predicación pueda ser llevada al mundo entero y que por ese evangelio el mundo entero va a ser juzgado. Pero esta forma y esta manera de hacer las cosas en su plan y en su propósito garantiza el cumplimiento de su promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y podríamos preguntar, pastor, pero ¿no se supone que Jesús se fue al cielo? Bueno, Él ha cumplido esta promesa. ¿Y de qué manera el Espíritu de Dios está con Jesús está con nosotros? Específicamente a través de la presencia del Santo Espíritu de Dios morando y viviendo en la vida del creyente. ¿Puedes saber que Jesús está con nosotros? Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿De qué manera Cristo vive en nosotros? Es a través de su Santo Espíritu morando en el creyente específicamente. Ahí tenemos la participación de la Trinidad de Dios, de toda la deidad participando de manera activa en el creyente. No hay ninguna fórmula que dice cómo debe obrar, o cómo se debe, mejor dicho, obrar en la evangelización. Aunque podemos estar en desacuerdo, hermanos, con las prácticas y aquellos que los miran con las prácticas de evangelística, de individuos, de ministerios y de iglesia. Yo he escuchado algunos detractores de la evangelización y de la proclamación del evangelio que constantemente comienzan a criticar y a decir, pero eso que la gente levanta la mano, mira, sinceramente, eso no es un tema que te compete a ti ni que me compete a mí. Nuestra competencia es que prediquemos el evangelio. Por años, antes de que muchos de nosotros naciéramos, millones de personas se han entregado al evangelio a través de un llamado sobre el altar. Miles de personas. Ahora que cuestionemos y digamos, pero bueno, las personas pasan emocionalmente. Escúchame algo, eso no nos compete a nosotros. Nuestra competencia es predicar y proclamar. Podemos diferir en las formas, en los métodos de la predicación del evangelio. Escúchame algo, lo importante es que podamos predicar la palabra del Señor. Hay una frase que dice, los métodos son muchos, pero los principios pocos. Los métodos cambian, pero escúchame algo, los principios no cambian. ¿Cuál es el principio subyacente? Por tanto, id y predicar el evangelio. ¿A qué dice? A toda criatura. Una iglesia que evangeliza. Acompáñame en tu Biblia a Primera de Tesalonicenses en el capítulo número 1 y versículo, Primera de Tesalonicenses capítulo número 1 y versículo número 8. Quiero que leas este versículo en tu Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo número 8. Mira lo que dice, porque esta es una iglesia que predicaba la palabra del Señor. Dice, porque partiendo de vosotros, ¿qué dice? ¿Ha sido qué? Ha sido divulgada, y subraya esta palabra. Estoy en 1 Tesalonicenses 1 y versículo 8. Dice el apóstol Pablo, porque partiendo de vosotros, subraya la palabra divulgada, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios. ¿Qué ha pasado? Se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hace unos pocos meses, escúchame, estos son nuevos creyentes. ¿Y sabes qué están haciendo? Pablo les está diciendo, porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada. La palabra divulgar que conseguimos en este pasaje tiene que ver con el toque de una trompeta. Y vamos a ver un poco más adelante que mientras los creyentes en Tesalónica esperaban que sonara la trompeta, en el capítulo 4 dice Pablo, porque el mismo Dios descenderá de los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. De manera que mientras que estos creyentes esperaban que sonara la trompeta, ¿sabes qué estaban ellos haciendo? Ellos estaban tocando la bendita trompeta del evangelio. Dice, porque partiendo de vosotros, unos nuevos creyentes, dice, ha sido divulgada, que dice, la palabra del Señor. Este término divulgar significa tocar la trompeta. Estos creyentes, ¿sabes qué estaban haciendo? Una vez que recibieron, se parece mucho a lo que creí, por lo cual hablé. Estos creyentes, una vez que recibieron el mensaje, hermanos, ¿sabe qué comenzaron a hacer? Comenzaron a promulgar, comenzaron a proclamar, comenzaron a tocar la bendita trompeta del evangelio. Y le dice Pablo, wow, de manera que no tenemos necesidad de hablar nada, sino que la fe de vuestra, la fe de ustedes, se ha hecho ¿qué? Se ha extendido por todas partes. Y finalmente dice Pablo, y no tenemos necesidad
de hablar nada. Ven conmigo, por favor. Los que nos miran, ¿te puedes imaginar el impacto que puede tener el cristianismo si los creyentes maduros se levantan y toman la autoridad del poder del evangelio y comienzan a predicar el evangelio a toda la zona de San Isidro? ¿Puedes imaginar el impacto que puede tener en tu comunidad, en tu iglesia, en tu país? La predicación de la palabra del Señor. ¿Puedes imaginarte el poder que puede experimentar una iglesia local cuando sale de sus 4 paredes de yeso, de su ciudad y de su mansión de yeso, con aires acondicionados y pantallas, y comenzamos a predicar el evangelio a toda criatura? Escúchame algo, vamos a tener el banquete de Mateo. Quiero tenerte un desafío, San Isidro. ¿Por qué no invitamos a alguien al banquete de Mateo? ¿Por qué no comenzamos a ser parte de la gran comisión, del mensaje del evangelio, y que estas sillas puedan llenarse? Y que muchas personas puedan venir de manera libre y voluntaria al conocimiento del Señor Jesucristo a través de la proclamación y la predicación del evangelio. Pero la gran pregunta es, ¿dónde están los creyentes en el mundo? ¿Sabe dónde están? En las redes sociales. Perdiendo el tiempo con la apologética, perdiendo el tiempo con un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con predicar el evangelio. Estos creyentes en Tesalónica eran entusiastas en la predicación del evangelio. ¿Qué te parece? Vamos a ver que no solamente eran un ejemplo en su andar, estoy en Tesalonicenses, en el versículo 7, Pablo les dice, estoy maravillado de la manera como ustedes se conducen, de cómo andan. No solamente eran un gran ejemplo, mis hermanos, en su andar, sino como lo hemos visto en el versículo 8, ellos eran un gran ejemplo en su hablar, en su predicar, en su proclamación del evangelio. Demasiado a menudo somos como los fariseos, tocando la trompeta. ¿Te recuerdas lo que el Señor Jesucristo dice de los fariseos? Pero tú cuando vayas a dar ofrenda, no seas como los fariseos que toman su trompeta y tocan su trompeta solamente para ser visto de los hombres. Bueno, a menudo somos como los fariseos tocando la trompeta, pero es por nosotros mismos y no para que otros puedan venir a Jesús, en lugar de hacerlo por Cristo y del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 5, mis hermanos, y versículo del 11 al 21, finalmente el Señor va a comisionar a su iglesia. Si quieres, si puedes llegar ahí, dice Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo número 21, el apóstol Pablo va a hablar de la comisión, de la responsabilidad de hablar. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo va a hablar de la responsabilidad y del ministerio que Dios ha dejado y ha delegado sobre especialmente a la iglesia. Yo voy a tratar de leer y avanzar rápido. Dice, conociendo pues el temor, estoy en 2 Corintios 5 y versículo número 11, dice, y conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios se le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, dice Pablo. Porque si estamos locos, ¿para quién es? Es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo, ¿qué hace el amor de Cristo en tu vida y en mi vida? El amor, mis hermanos, de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué dice? Murieron. Y por todos murió para que los que viven, esta palabra significa para que los que han vuelto a la vida, es decir, tú y yo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Marca y subraya este versículo, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de quién, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No te lo pierdas. ¿Y de qué trata el ministerio de la reconciliación? Versículo 19, ¿qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, no un grupo nada más. Estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Y nos encargó a nosotros. ¿Qué dice? La palabra de qué. ¿A quién se le encargó? ¿A quién Dios le encargó esa palabra? Dime. Nos las encargó a nosotros.
Tú no escapas de ese encargo. Yo no escapo de ese encargo, mi hermano. Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Debido a la rebelión del hombre, es un enemigo de Dios y no tenía comunión con Él. Por medio de la obra de la cruz, Jesucristo, de alguna y otra manera, ha reunido de nuevo al hombre con Dios. Dice la Escritura que Él estableció la paz por medio de la sangre, mis hermanos, de su cruz, y ha roto la pared intermediaria que nos separaba. Por medio de la obra de la cruz, Jesucristo ha reunido a Dios con el hombre. Dios nos ha dado la reconciliación y ha vuelto su rostro al hombre por amor de un mundo perdido. Vamos a ver en el versículo 17 conmigo, dice, de modo que si alguno, date cuenta, quiero que subrayes especialmente el pronombre indefinido, en su caso, mis hermanos, nominativo. Esa expresión que tenemos en el versículo 17, ahí en tu Biblia, que dice, de modo que si alguno, esto es un pronombre indefinido. Pastor, ¿cómo puedo traducir esto? Podemos traducir cualquiera. No es solamente un grupo, de modo que si cualquiera, es decir, cualquier persona que cree puede estar en Cristo. De modo que si alguno, pronombre indefinido, en el caso básicamente nominativo. El caso nominativo normalmente señala el sujeto del verbo. El sujeto del verbo, especialmente en este caso, es el hombre. Y la palabra reconciliar, que dice, nos ha encargado la palabra de la reconciliación, significa, mis hermanos, cambiar una situación de hostilidad. Entiende algo y entendamos algo. Ya estamos afinando el final de este mensaje. Estamos perfilando el final de este mensaje. La palabra reconciliación significa ponerle punto final a una relación de hostilidad que había estado antes dañada y ahora se le coloca un punto final. Mírame, por favor, qué serio el mensaje del Evangelio. Nuestros familiares, amigos y vecinos que no tienen a Cristo Jesús están en una condición de hostilidad en relación a Dios. Cada familiar tuyo y mío que no tiene a Cristo Jesús, escúchame algo, es un enemigo de Dios como lo éramos tú y como lo era yo. Dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira, porque eso es lo que hace Satanás con el ser humano, lo convierte en no un hijo de Dios, no confundamos, dice hijo de ira. ¿Entiendes esa verdad bíblica? ¿Entiendes que aquellas personas que conocemos son enemigos literalmente de nuestro Dios? Aquí tenemos que sincerar nuestros corazones y entender que son enemigos literalmente del Señor. Y la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios literalmente está sobre él. Quiero terminar con esto. Escúchame algo. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. ¿Saben lo que literalmente se está llevando a cabo en este mundo ahora mismo? Cuando tú y yo tomamos la autoridad, el poder del Evangelio y lo compartimos con las personas, cuando tú y yo tomamos la predicación del Evangelio y la proclamamos, ¿sabes qué es lo que está ocurriendo? Es el mismo Dios rogando por medio de nosotros a los seres humanos. Tal vez no lo podemos percibir espiritualmente, pero necesitamos entender el espíritu de estas palabras. Es el mismo Dios rogando. Esto está en el texto, no lo estoy inventando yo. Es como que si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Este mundo es una provincia imperial. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Mira la metáfora. Estoy terminando. Esta provincia es una provincia imperial en lo que a Dios concierne. Él ha enviado a sus embajadores. ¿Quiénes son esos embajadores? Nosotros. Al mundo. Escúchame algo. Para declarar la paz y no la guerra. Tú y yo no estamos para declarar la guerra. Y colocaba aquí, no somos de los que cerramos el camino, porque Dios tampoco cierra el camino. ¿Lo entendemos, hermanos?
Dios no le cierra el camino absolutamente a nadie. Tenemos una expiación ilimitada, no limitada. Jesús no ha muerto por unos pocos. Jesús ha muerto por el pecado de todos los seres humanos. ¿Esto significa que todos son hijos de Dios? No. Todos necesitan confiar, sean judíos o sean griegos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. De modo que si alguno, pronombre indefinido, cualquier persona está en Cristo, puede convertirse en una nueva criatura. Tú y yo representamos a Jesucristo en este mundo. En tu familia, en mi familia, en tu trabajo, en mi trabajo, en tu iglesia, en cualquier parte del mundo donde estemos, tú y yo representamos a Jesucristo. Porque no nos predicamos, dice Pablo en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros, la iglesia, nosotros somos portavoces de un mensaje, no tenemos el monopolio del mensaje, no llegamos a ciertas clases sociales, a ciertos grupos religiosos, no, el mensaje, somos simplemente portavoces, dice Pablo, porque tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes quiénes son esas vasijas de barro? Somos tú y yo. ¿Y sabes cuál es ese bendito tesoro? El mensaje del Evangelio. Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió mi Padre, así también yo os envío. Recuerda, esta es una provincia imperial. Venimos a declarar la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies, lo vamos a ver la semana que viene. Dice Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del reino. Termino con esta nota. Si los pecadores nos rechazan, no nos rechazan a nosotros. Rechazan a Dios. Nuestra responsabilidad es hablar. Toda autoridad me es dada. ¿Qué tenemos que hacer? Proclama, abre tu boca, predica el Evangelio. Cuán gran privilegio ser embajadores del cielo ante los pecadores rebeldes de este mundo. Cuánto dan gloria al Señor por tener el privilegio de ser una embajadora, un embajador del cielo. Me toca simplemente preguntarte, ¿hace cuánto tiempo no cumples esa responsabilidad y ese trabajo? Domingo 27 tenemos nuestra actividad de banquete de Mateo. Permite que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Invita a alguien, yo no sé a quién. Predícale. Pastor, yo no sé predicar. Tráele, nosotros le predicamos. El día 20 vamos a levantar una ofrenda, no para el pastor, es para poder tener una comida y darle a aquellos que vengan. Se ha dicho que las misiones se hacen con las manos de los que dan, con las rodillas de los que oran y con los pies de los que van. Que Dios nos ayude. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando. Vamos, habla con Dios en este momento, es una buena oportunidad. Los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos ahí orando. Vamos, piensa con Dios, es un buen momento, habla con Dios. Mira, es un buen momento para que ores por tus familiares, amigos, primos, vecinos. Dile, Señor, te pido por mi familia.